Bienvenidos a Espacio Emprendedor. En el día de hoy conoceremos el camino emprendedor de Federico Peña. Desde sus inicios, su vinculación con la tecnología, las apuestas por proyectos propios, para llegar a fundar y desarrollar Actual Red. Quédate con nosotros. Vamos a compartir juntos una fascinante historia emprendedora. Bueno, Federico, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Espacio Emprendedor. Bienvenido. Gracias a ustedes, a la orden. Bueno, para comenzar a charlar, vamos a remontarnos un poquito al pasado. Cuando eras un niño, ¿qué esperabas para tu vida? ¿Qué soñabas? ¿Qué querías? ¿Te imaginabas como un empresario o por ahí tenías un sueño como cualquier otro niño, algo totalmente diferente? No, yo creo que es bastante común el querer ser astronauta, ¿no? Ajá. Sí, eso se me pasó durante mucho tiempo. Hubo una época después que quise ser piloto de helicóptero. Es más, hasta quería pasear gente en las cataratas. Pero tenía bastante definido desde chico. Y siempre la tecnología fue una cosa que estuvo ahí. Quizás no tanto de entrada al área de software, sino más bien del hardware, del fierrerío, digamos, la parte de electrónica, la parte de mecanismos. ¿Te formaste en eso? ¿Estudiaste algo relacionado? Yo sí hice algunos cursos de informática en adolescencia, digamos, o en mi infancia en lo que había, que era Logo en aquel momento. Después sí hice algunos cursos de operador PC. Y después sí, la carrera técnico-profesional fue relacionada al área de la informática. En el interino se tuvo un emprendimiento previo que ya está cerrado, digamos, e hicimos un curso técnico en electrónica. ¿Cuándo fue la primera vez que te sentiste un emprendedor? ¿Cuándo apareció el Federico emprendedor en tu vida? Eso yo creo que se definió, o que yo me vi como emprendedor en forma bastante reciente. Te diré que ya bastante entrado en la adultez, y después de haber recibido bastante capacitación en los distintos proyectos de apoyo al emprendedor, fue que me pude dar cuenta que soy un emprendedor. No fue que de antes tenía una idea de que quería hacer eso o que quería ese camino profesional, sino que se fueron dando las cosas al revés. O sea, fui ejecutando distintos proyectos, fui haciendo distintos emprendimientos y en algún momento, en una etapa bastante reciente, pude resumir toda ese conjunto de actitudes y de cierta tolerancia al riesgo que reconozco en mí como unas características emprendedoras. ¿Qué es Actual Red? Uno escucha la marca y se imagina que es algo vinculado con redes, con tecnología. Cuando fundamos el nombre Actual Red era una empresa que se dedicaba a las redes específicamente, lo que es infraestructura a nivel empresarial, infraestructura de datos, cableado de datos estructurados y certificados bajo un estándar internacional. La verdad es que nosotros fuimos mutando en relación a nuestros propios intereses y a las oportunidades de mercado en una empresa de desarrollo de software. Nosotros hoy el fuerte comercial nuestro es el desarrollo de software de soluciones dirigidas al mercado agroindustrial. O sea, hacemos software para industrias, gestión de procesos industriales, medición de eficiencia, y al área agro, en distintas ramas, forestal o agrícola tradicional, también para la medición de eficiencia, telemetría, que es la medición con sensores en forma remota, en esos segmentos específicamente. Se podría decir en cierta forma que ayudan a las empresas, a las industrias en realidad, a mejorar sus procesos a partir de datos y del software que le brindan. Sí, lo primero que hacemos es colectar esos datos para poder medir y a partir de eso después tomar decisiones. Sin mediciones objetivas es muy difícil implementar acciones correctivas. Entonces nosotros nos
focalizamos en tratar de medir todo lo que se pueda medir en forma automática, sin intervención humana, porque muchas veces ahí es donde se introducen errores en la captura de la información. Tratamos de medir todo de forma automática y después de eso presentar los datos de alguna manera que ayuden a la toma de decisiones. Ver dónde hay desvíos, ver dónde son los mayores puntos o cuellos de botella en las líneas productivas o en los procesos operativos, y a partir de ahí ver dónde se puede mejorar. Vos, como la gran mayoría, me imagino, de los emprendedores, llegaste a un momento de tu vida en el que tuviste que tomar una decisión. Sí. De decir, bueno, me la juego por esto que creo que vale la pena, que entiendo que me gusta, que quiero desarrollarlo, que quiero hacerlo, o sigo en mi zona de confort, mantengo mi status quo, sigo cobrando mi salario y soy un empleado más. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Fueron varias veces esa experiencia, no fue una única vez. Desde un emprendedor reincidente, entonces, podría decir. Porfiado. Porfiado. Sí. Que también es una de las características, ¿no? No entregarse. A veces hay proyectos que no salen y bueno, hay que tomar otros caminos y después volver. Mirá, por allá a los 14, 15 años pusimos con un amigo una discoteca. Eso duró un montón de tiempo y en algún momento eso lo hacíamos los fines de semana. Trabajábamos de jueves a domingo normalmente. Hubo un par de años que el emprendimiento ese, que ahora sé que era un emprendimiento, en aquel momento era una especie de hobby, funcionó bien y trabajamos de jueves a sábado. Y nosotros, yo iba a trabajar los sábados de mañana en el lugar donde era dependiente sin dormir. Y después dormía un rato de tarde, los lunes estábamos muertos. Entonces, cuando empecé a pensar, bueno, tengo que tomar una decisión, la verdad que ese emprendimiento no veíamos que fuera el camino de vida que queríamos tener, así que seguí en dependencia. Cerramos, vendimos el equipamiento, en fin, y fue un aprendizaje muy bueno y seguimos por otro lado. Después, llegado el 2000, un poco antes de la crisis del 2002, 2001, 2002, yo ya me había recibido, yo estudié analista programador en la ORT acá en Paysandú, y dije, bueno, voy a hacer un software específico para un segmento de mercado que la verdad que era bastante demandante. Ahí incubé el proyecto en Ingenio, pero yo estaba trabajando en forma de dependencia acá en Paysandú, con una responsabilidad bastante linda y un desafío profesional también lindo. El proyecto ese se incubó en Ingenio, en Montevideo, y yo viajaba y cambiaba días libres u horas extras de mi trabajo en dependencia para poder tener algún día al mes libre para poder ir a las reuniones de gestión en Montevideo o para hacer alguna misión comercial a alguna otra ciudad. La verdad es que no era manera, digamos, sana de hacerlo porque todo el fin de semana programaba, desarrollaba. En algún momento contraté a una persona que trabajaba mientras yo seguía de dependiente en la empresa en la que estaba. Y bueno, era muy difícil la coordinación, el seguimiento, la medición de los objetivos, en fin. Y familiarmente también pesaba. Realmente estaba 24 horas o en el trabajo en dependencia o desarrollando mi emprendimiento. Por allá por el 2006, en la empresa donde yo estaba, me ofrecen un cargo, es una empresa local, pero que tiene depende de una compañía extranjera, así que me ofrecen un cargo corporativo en esa compañía para atender la parte tecnológica en un área muy específica en todo el Mercosur. Y entonces ahí decidí que el emprendimiento no lo iba a seguir. Volví al trabajo en dependencia. Le pusiste un freno al proyecto y retomaste la actividad. Se cerró el proyecto, no fue una suspensión temporal, sino que eso se terminó ahí, ese emprendimiento terminó ahí y yo me iba a dedicar profesionalmente al trabajo en dependencia. En ese mismo año, por distintas cuestiones, entré a formar parte de una sociedad en un restaurante, porque bueno, algo tenía que hacer los sábados. Algo totalmente diferente. Totalmente diferente. La cuestión es que yo le había vendido software al restaurante para hacer la gestión.
estuve un tiempo, fue una experiencia de aprendizaje también muy buena. Pero bueno, me volví al trabajo en dependencia y con una intención realmente que esa iba a ser mi desarrollo profesional. Y eso me duró 2 años, desde el 2006 a fines del 2008, cuando casi cansado de ver oportunidades de desarrollo para hacer en la vuelta, dije, no, yo voy a emprender. No puedo dejar que todo esto me pase por enfrente. Exactamente. Y bueno, decidí correr el riesgo, hice un proyecto, escribí un proyecto, lo presenté en la ANI, se aprobó y con eso presenté ya mi renuncia y me largué al emprendimiento. Y ahí la cosa realmente empezó a funcionar porque el emprendimiento, si no estás, no funciona. Por lo menos esa fue mi experiencia. Nace Actual Red, digamos, en esta etapa de Actual Red, nace el proyecto ese, se termina de formular en el 2009 y formalmente la empresa se funda a principios del 2010 y ahí es donde arrancamos con la línea de negocios que estamos ahora. ¿Qué rol jugó tu familia, los amigos, o sea, el núcleo más cercano a la hora de tomar esas decisiones? ¿Simplemente decidiste vos y dijiste, voy a cortar con esto porque quiero aprovechar las oportunidades que se me cruzan por el camino? ¿O hubo momentos de pensarlo, de consulta grupal? ¿Influyó? Sí, todos los más cercanos, mi familia y mis amigos, ya me conocen y sabían de mi forma de ser, digamos, de que no iba a poder estar mucho tiempo quieto como dependiente. Entonces muchos ya se las veían venir de que ese iba a ser el camino. Muchos me apoyaron, de alguna manera u otra, esto vas a hacer o vas a hacer otra cosa, o alguna vuelta le vas a encontrar. Algunos no entendían qué mucho lo que yo iba a hacer, pero bueno, me dieron para adelante igual. Y muchos otros no lo entendieron y no. El trabajo en el que yo estaba profesionalmente había un desafío interesante, realmente mi sueldo era adecuado para lo que yo estaba haciendo, estaba contento con eso, no tenía problemas económicos y claro, pesaba, ¿no? Pesaba correr el riesgo, pero lo que fue bueno es que todos, más allá de algunos poner un pero o darme críticas para tratar de ver las contras que podía llegar a tener, todos confiaron en que yo lo iba a poder resolver. Si eso no iba a andar, iba a encontrarle la vuelta con otra cosa. Entonces eso creo que fue un espaldarazo bien interesante, ¿no? Pero sin importar lo que pase, vos tirate que de alguna forma va a estar todo bien, algo así. No, o sea, me di bien. O sea, la cosa fue, me di bien lo que vas a hacer y tené un plan B. Y bueno, yo tenía un plan J, o sea, un montón de planes adicionales y eso no iba a llegar a funcionar. Y de hecho, uno de las contingencias que se dio es cuando yo renuncio a mi trabajo en dependencia, en realidad la empresa me ofrece que les venda servicios como externo, como consultor externo. Entonces, eso también fue una cosa muy positiva porque si bien renuncio, no trabajo más independiente, ahora la empresa ya tenía un segundo cliente que era mi anterior empleador, con unos proyectos bastante desafiantes y bueno, sigue hasta ahora, ¿no? Es un contrato que se sigue ejecutando hasta ahora. Si tuvieras que definir en este momento en qué etapa está Actual Red, ¿qué dirías? Que estamos iniciando en realidad. A lo que apunto con esto es porque ya ha habido notas en medios nacionales, hay repercusión interesante, o se habla, por lo menos se menciona la marca, y a veces cuando pasa eso es como que uno lo asocia ya a un despegue. No sé si es el caso, si estamos hablando de algo no todavía tan maduro como para hablar de un despegue. Sí, yo creo que nosotros hemos llegado a algunas de las etapas del proyecto que están buenas, porque la empresa es rentable, porque generamos trabajo, porque generamos innovación, porque tenemos perspectivas de futuro que son bastante positivas, pero a nivel de lo que podemos llegar a hacer, creo que estamos iniciando. O sea, la empresa puede ser mucho más. Nosotros hoy somos 10 en la empresa, si bien soy el único propietario, digamos, pero somos 10. Y
hay perspectivas de ser muchos más, ¿no? De multiplicar varias veces tanto la cantidad de empleados como la masa de clientes que manejamos hoy, ¿no? Tanto en Uruguay como salir al exterior. Nosotros hoy, si bien tenemos software nuestro instalado fuera de Uruguay, nosotros los vendemos en plaza. Entonces, formalmente no estamos exportando, aunque damos servicio al exterior. Bueno, creo que estamos en un momento en el cual estamos bien preparados como para poder salir al exterior con otra fuerza. O sea, las perspectivas para el futuro próximo van por ese lado, con buscar internacionalizar los productos. Creo que hay mucho más por hacer acá en plaza todavía y en paralelo internacionalizar, sí. Creo que las oportunidades que tenemos en el Uruguay todavía hay mucho para hacer. Hay un tema que es muy interesante conversar con vos, sobre todo por lo que te he escuchado decir en alguna que otra instancia en la que hemos compartido, sobre todo por cosas actividades que se han hecho a través de la agencia, por ejemplo, que tiene mucho que ver con esto que a veces se dice que emprender en Uruguay es difícil y es más difícil hacerlo desde el interior, hacerlo desde Paysandú, por ejemplo. Y realmente me interesa mucho compartir con todos quienes estén viendo esta edición de Espacio Emprendedor tu visión al respecto de esto. Lo primero es tratar de ser bien abierto. No sé cómo es emprender en otro lado. Uh-huh. Sí. Capaz que sea difícil, yo qué sé, yo creo que es difícil en todos lados. Si es más difícil emprender en Paysandú que en Montevideo, tiene algunos desafíos que son distintos, pero tiene unas ventajas también que son bien interesantes. Una de las personas que trabaja en la empresa vive en la misma cuadra que la oficina, en la misma cuadra, ¿no? Tenemos quizás menor rotación que en Montevideo. No tenemos menor remuneración, o sea, los sueldos son relativamente similares, y creo que a la gente le rinde más la plata. Entonces, creo que hay algunas ventajas también. La cuestión es que emprender en Paysandú uno tiene que tener, o yo lo tuve asumido desde el principio, es que hay cosas que pasan en Montevideo y no van a pasar en Paysandú. Entonces, por más de que hay un apoyo ahora en Paysandú real y organizado, hay cosas que hay que hacer en Montevideo. Entonces, yo siempre asumí que tenía que ir a Montevideo varias veces por mes, que tenía que estar allá, que son costos que hay que tenerlo, como hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar estar en Montevideo regularmente y reunirse allá, y hay empresas que toman las decisiones en Montevideo. Entonces, va más allá del apoyo estatal o de las organizaciones que pueda haber en Montevideo y en Paysandú. También los clientes se mueven mucho en Montevideo. Entonces, es una realidad que no sé si conviene hacer fuerza en cambiarla, lo que hay que asumirla. Y cuando uno va a Montevideo, por ahí tomás el ómnibus a las 1:50 y te reciben a las 11 de la mañana, y cuando te van a recibir te dicen, no, mira, fulano se tuvo que ir y no te va a poder ver y te tenés que volver. Y esas cosas pasan. Y a nadie le importa que uno sea de Paysandú. Es más, yo hace mucho tiempo que ya dejé de decir que soy de Paysandú. Voy a Montevideo como uno más. Y hay que acostumbrarse a eso. Por ahí puede ser la excusa, si se quiere, de alguien que por ahí lo encuentra como un grupo, un colectivo de razones que pueden justificar algún fracaso. Es una excusa, es una pálida más, no. Pero es la realidad, es la realidad. Hay que asumirlo y darle para adelante. Federico, ¿crees que estás persiguiendo tus sueños hoy en alguna forma a través de este proyecto? Mis sueños han mutado a lo largo del tiempo, han cambiado las cosas que quería hacer, y creo que estoy haciendo cosas que me hacen feliz. A mí, por ejemplo, el generar oportunidades de empleo y oportunidades de pasantía es una cosa que me gratifica. Entonces, hacer innovación, hacer proyectos desafiantes es una cosa que es bien gratificante. Los clientes con los que confiaron en nosotros me llenan de orgullo haberles podido darle solución a ellos, que sigamos renovando los contratos con ellos
Es una cosa bien interesante porque son empresas, la gran mayoría de primer nivel, todos son de primer nivel, pero algunos son empresas internacionales reconocidas, entonces eso es algo bien positivo y que realmente cuando nos acostamos nos genera una sonrisa, ¿no? Y eso está bueno. Si tuvieras que recomendarle algo o darle un consejo a alguien que está pensando en emprender, que está ahí a punto de tomar una decisión, que tiene un proyecto, una idea, y no sabe qué hacer, si tomar el riesgo o no, ¿qué le dirías? Bueno, tiene que saber hacer algo, ¿no? Tiene que tener una capacidad técnica para poder resolver un problema o una necesidad que la va a resolver mejor que otros, que va a ser una alternativa viable a lo que ya existe. Es muy difícil innovar y es muy caro innovar. Entonces, a veces tratar de inventar y aquel emprendedor que dice yo voy a hacer esto porque con esto le apego, es más difícil. Por ahí es más fácil hacer pequeñas cosas que sean un poco mejor que lo que hay o que tengan algún diferenciador a lo que hay. Y como casi todos los emprendimientos aparecen a partir de una capacidad técnica, que alguien sabe hacer algo, puede resolver un problema, lo que le diría es que aprenda a vender. Es fundamental, porque a muchos emprendedores nos pasa, nosotros sufrimos de eso durante mucho tiempo, que tenemos muy buen producto, pero es difícil hacerlo económicamente viable ese emprendimiento. Entonces, una cosa fundamental al que se quiere alargar es que aprenda a vender eso, que sepa que su emprendimiento y lo que él sabe hacer técnicamente tiene valor durante un tiempo corto en el emprendimiento, porque después hay que delegar las tareas y uno tiene que hacer otras tareas de gestión para poder hacer crecer el emprendimiento. Cuanto más, en forma más temprana uno entienda que se tiene que empezar a alejar a veces de la producción técnica e ir a la parte más de gestión, más fácil el emprendimiento puede tener mejores resultados. A nosotros nos costó un montón de tiempo darnos cuenta de eso. Si lo hubiéramos hecho antes, quizás que hubiéramos estado en otra posición. Y yo qué sé, capaz que me hubiera gustado que alguien me lo diga, ¿no? Ese es un consejo. Y la otra es medir el riesgo. Medir el riesgo, no hay emprendimiento que no tenga riesgo. A veces veo a algún emprendedor que va y me pide un consejo o alguna cosa que me dice, bueno, yo tengo esto, hay un mercado de X cantidad de unidades o X cantidad de personas o es de tanto monto anual y yo voy a tener el 30% de mercado. ¿No? Imposible. Primero ver cómo puede funcionar con el 1% o el 0,5% del mercado y ver si con eso te animás a dar otros pasos. A veces vemos que el emprendimiento lo vemos demasiado exitoso con un exceso de confianza, que a veces se transforma en soberbia, y eso creo que es lo que hay que trabajar, verlo desde el otro lado, de recibir consejos, escuchar a las organizaciones que hay en Paysandú, en Montevideo, a nivel nacional, tratar de acercarse a las organizaciones. Nosotros nos hemos acercado en forma temprana a casi todo. Lo primero fue Ingenio. Después estuvimos en el programa Emprendedor Empresario de la Cámara de Industrias en Montevideo también, donde durante todo un año un empresario consolidado de una empresa grande nos acompañó en desarrollos de mejoras organizacionales y estrategia organizacional. Formamos parte del programa RANIT de la CUTI, que es la cámara que nos engloba a las empresas de tecnología, donde también otro colega consolidado nos acompañó y dándonos consejos. Entonces esas cosas creo que hay que tratar de acercarse y verlas con humildad. Por más de que uno sepa muy bien cómo hacer el emprendimiento, hay otros que ya hicieron ese camino emprendedor, hay que escuchar. Se aprende de las experiencias de los demás y sale mucho más barato escuchar que cometer errores con la plata de uno. Entonces a veces, por más de que pienses, no, mirá, yo sé hacer esto, voy a vender tal cosa, yo lo hago mejor que fulano, lo hago más barato, tengo una mejor llegada o logro una mejor empatía con mis clientes o lo que sea, siempre es bueno escuchar al que ya pasó por esa etapa porque te va a ahorrar pasos. Y a la larga es plata, el emprendimiento te queda plata, si no, no podés generar fuentes de trabajo, no podés ser sustentable. Yo creo que está por ahí, por escuchar, acercarse a las organizaciones, tratar de ver con humildad que hay otros que ya recorrieron ese camino, aunque técnicamente tengan otras capacidades o sean distintos.
Federico, muchísimas gracias. A la Gracias por orden. acompañarnos hoy en Espacio Emprendedor.